Psicoflix, episodio 203. Bienvenidos a Psicoflix, un espacio de psicólogos para psicólogos, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 203, en el que vamos a hablar de la psicología perinatal. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí, yo soy Ye y ya sabéis que siempre es la mejor compañía. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Hola, Ye, pues con una especie de resaca por el cambio de hora, y eso que no bebo, pero bueno, vamos tirando. Tenemos novedades porque este episodio se está grabando con bastante antelación y si todo va bien, toda la gente de Psicoflix, tanto la gente que ha comprado un curso como la gente que está dentro de la comunidad privada, del Telegram privado y de los contenidos semanales, estarán disfrutando de una nueva plataforma con una sección también abierta de comunidad, que es una especie de Facebook, donde podréis postear, relacionaros, compartir recursos. Bueno, lo estoy diciendo aquí como si nada, ¿no? Pero llevamos trabajando en esto mucho tiempo, ha quitado el sueño, también lo ha dado. Y vamos a ver qué tal se va dando, que lo disfrutéis mucho y que ya sabéis que estamos aquí para cualquier tipo de problema, que bueno, eso es lo que define nuestra vida un poco. Hoy también vamos a hablar sobre un montón de cosas, sobre un tema que creo que no hemos tocado en absoluto y mal por nosotros, también te digo. Así que cuéntame quién viene a hablar. Pues mira, hablando de disfrute, vamos a disfrutar esta mañana con Mamen Bueno, que es psicóloga experta en el trabajo en violencia de género, trastornos alimentarios y psicología perinatal. Ha trabajado en la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a las Mujeres y fue miembro del Comité Técnico de la Estrategia Nacional de Salud Reproductiva y Sexual del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Bienvenida, Mamen. Hola. Bienvenida. Bien hallada. Oye, Mamen, un gusto estar aquí con vosotros hablando de este tema. Sí, qué bien tenerte y que además siempre vamos viviendo un poco esta sensación de joder, ¿cómo es que todavía no hemos hablado de esto? Nos íbamos un poquito con el látigo, ¿no? Pero por fin tenemos un episodio muy interesante contigo. Pero antes, no sé si has escuchado alguna vez que hago esta pregunta. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu día a día? Cuéntanos, que ya he visto que hasta nadas. Sí. Bueno, a veces nado incluso simbólicamente. Vivo en Cantabria y aquí ahora mismo está lloviendo. Y bueno, casi que para nadar un poco. Pero bueno, mi día a día, bueno, pues depende. Yo me muevo entre Madrid y Cantabria. Vivo ahora en Cantabria, pero hasta hace 2 años vivía en Madrid y todavía trabajo presencialmente allí. Llevo grupos y, bueno, terapias presenciales allí. Y vengo cada 15 días. Y aquí en Cantabria, mucha terapia online, preparación de cursos, bueno, acompañamiento a las mujeres y familias que están en criar con sentido común, bueno, pues así un poquito. Y luego, pues, intentar conciliar esa gran mentira del siglo XXI, como puedo, con mi vida personal y familiar. Y no es poco, se morir en el intento. Ya hemos vivido esta mañana una experiencia, ¿no? Sí, en el coche, bueno, en fin, estas cosas que ahí nos pasa. La vida. La vida nos atraviesa. Sí. Pero bueno, ya está. Bueno, pues estamos muy contentos de que estés aquí, además para hablar de un tema que es tan interesante y como decía Darío, ¿no? Que todavía no hemos tocado en Psicoflix. Y sí que es cierto, ¿no? Que la psicología perinatal es un área como muy reciente. ¿En qué momento para ti empieza a cobrar relevancia y cómo lo vives? Pues yo es que ha sido casi todo circunstancial. Yo empecé trabajando con violencia de género, haciendo, bueno, pues prácticas, porque yo acabé la carrera y dije, hace muchos años, en el cuaternario casi, y dije, ¿cómo me voy a poner a ver yo pacientes así a lo bravo? No había lo único que había era el PIR, pero no había ni máster sanitario, o sea, fue la carrera Monte Lironda.
y me parecía casi negligente. Entonces empecé a hacer prácticas en una asociación, en la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, haciendo un voluntariado allí. Y bueno, pues allí es que desde la violencia ves de todo. Al final hay una cantidad de comorbilidades y me llamó mucho la atención dos cosas. Una que, por eso luego al final he acabado como integrando un poco todo, ¿no? Había, pues, que la violencia de pareja, la violencia machista suele debutar muchas veces en el embarazo y que va muy asociado también la violencia con trastornos alimentarios. Y bueno, pues así me he ido como tú decías, especializando o con curiosidad ir indagando porque, bueno, pues como una forma de ofrecer un mejor servicio a estas mujeres, ¿no? Que luego ya, bueno, lo dejé, pero bueno, un poco desde ahí, ¿no? Entender por qué debutaba tanto la violencia machista y de pareja ahí. Pero bueno, pues así, luego ya me he ido formando. Al principio, ahora ya hay más formaciones especializadas en psicología perinatal, pero mucho ha sido de forma autodidacta, sobre todo al principio, ¿no? Luego ya, bueno, pues he ido completando más. Pero bueno, así es como llegué yo a psicología perinatal, ya hace tiempo, ¿no? ¿Qué tipo de situaciones o de problemas es el objeto de la psicología perinatal para mucha gente que nos escucha? La rama de la psicología, la psicología perinatal es la rama de la psicología que se centra más en el estudio del mundo perinatal, ¿no? Incluso desde antes de la concepción. Personas que quieren tener hijos y no pueden, todo lo que tiene que ver con el embarazo, parto, posparto, el puerperio y la crianza temprana, ¿no? O sea, es todo que parece que es perinatal, así solo la depresión posparto, el baby blues, pero esto al final todo muchísimo más complejo, ¿no? Incluso ya te digo que desde antes Claro. del embarazo, ¿no? Nada más que el hecho de tomar la decisión puede ser bastante estresante. Hay como una frase esta de nunca es el mejor momento, ¿no? Para ser mamá, pero, Claro. pero no todos los momentos son buenos también, ¿no? Algunos son muy malos. Y yo quería preguntarte un poco sobre esto, ¿no? ¿Qué cosas tener en cuenta cuando alguien pueda acudir a consulta preguntándose este tipo de cosas sobre si ser madre o no? Yo creo que la decisión de ser madre o no es una decisión muy personal y no debemos juzgar, ¿no? Como profesionales. Y sobre todo, desde cómo lo veo yo, ¿no? La psicología perinatal yo la entiendo como desde el punto de vista de la salutogénesis, que no, normalmente la psicología está enfocada en los problemas y la psicología perinatal es cómo una mujer o una pareja o una familia puede estar mejor para vivir todo el proceso de una manera más sana y saludable. Entonces, ¿qué necesita esa mujer para terminar de decidirse? ¿O qué le hace dudar? ¿O qué necesitaría qué factores respaldan la salud de ella y de su futuro bebé, ¿no? Como de todo el bienestar humano, ¿qué necesita para llevar esa decisión a cabo, ¿no? Pues y luego también bajar un poco a tierra, porque un hijo al final sale caro, qué apoyos también necesita, cuál es su entorno, ¿no? Cómo llevarla a una relación de ver que ser madre es muy complicado, es muy difícil, y quien haya pasado por aquí lo entenderá. Es una ruptura biográfica importante en el sentido de que es una crisis vital. O sea, yo siempre digo, en el mejor de los casos entra una pareja o una mujer sola a la maternidad y sale convertido en una familia, ¿no? En unas horas o días. Entonces, adaptarse a todo ese cambio supone a veces un reto importante, ¿no? Sobre todo cuando todas las mujeres llevan una mochila detrás, que ahí es como una bomba de relojería, ¿no? Claro. Hablaba antes de juicio, ¿no? Y me interesa mucho cómo ha ido cambiando para ti, ¿no? ¿Cómo ha sido tu evolución personal en cuanto a la sensibilidad de lo perinatal? Bueno, pues mi concepción, bueno, al principio somos todos un poco, ¿cómo se diría? Un poco boca chanclas, ¿no? Sí. Todos educamos muy bien a los hijos de los demás hasta que los tenemos.
Y bueno, pues al principio es todo como, no, yo educaría así, yo haría así, y en el momento que tienes hijos, bueno, pues te tienes que comer muchas de esas palabras, ¿no? Y luego también la idea de que ser madre es algo siempre idílico, de que es maravilloso, de que es un regalo. Bueno, pues no siempre, ¿no? Y sobre todo, como también empecé trabajando en violencia, es que la familia puede ser el mayor foco de bienestar, como también el mayor foco de dolor, ¿no? De una persona o de una familia. Entonces, acercarme a todo lo que tiene que ver perinatal con mucha curiosidad y con mucho tiento, porque nunca sé lo que me voy a encontrar, ¿no? Porque, bueno, pues eso, tendemos a idealizar la familia como fuerte de sostén y, bueno, pues nos podemos encontrar los mayores dramas que hay, ¿no? Ujú. Y también una mujer, una puérpera, una mujer que acaba de dar a luz, pues no sabemos tampoco lo que hay detrás, ¿no? Ni lo que ha vivido antes de ser madre, ni lo que está viviendo en casa, ¿no? Que suele haber también mucha violencia. Me ha gustado mucho lo que has dicho antes, Mamen, sobre nuestro rol como profesional a la hora de cuidarnos de nuestros juicios, de nuestras opiniones y de ser un espacio seguro y de validación. Entonces, ¿cómo podemos tener en cuenta cuando el contexto de la mamá o la futura mamá que viene a consulta no es así? Es decir, está lleno de juicios y tenemos que hacer esas preguntas, ¿no? Que a la vez también pueden ser como incitadoras de actitudes de defensa, ¿no? Cuando preguntamos a la gente sobre cómo la tratan, cómo es su familia, cómo es su pareja, ¿no? A veces como que nos podemos resistir, ¿no? Y cómo tener en cuenta todo esto. Pues a veces es tan sencillo como con preguntar directamente con qué apoyos cuenta, cuál es su rutina, qué implicación tiene la familia, porque ahí ya ella te va a ir diciendo directamente si hay mucha invasión, si la ningunean, o al revés, si no hay apoyo, ¿no? Entonces ahí es crear también como sin juicio, evidentemente, ¿no? De, ay, pues no, pues las prácticas, ¿no? De maternidad, ¿no? Pues es mejor dar biberón, pues no, pues es mejor de lactancia, pues es mejor colecho, no es mejor que duerma en su cama, ¿no? Es una decisión al final de crianza muy personal que cada familia tiene que decidir por sí misma y que ese tipo de prácticas no van a definir, ¿no? También a mí me gusta como dar espacio a que todo tipo de crianza o todo, hombre, siempre que no haya malos tratos y negligencia con los bebés, Ujú. evidentemente, pero que todo es válido y que al final ser madre o ser padre y crear vínculo es algo que se hace toda la vida, no es por un tipo de parto en concreto, ¿no? Luego ya vamos a lo que dice la ciencia, ¿no? De que es lo mejor, ¿no? Pues si lactancia materna, evidentemente es lo mejor a nivel nutricional y de relación con el bebé, pero no siempre es posible y no siempre las madres quieren hacerlo, ¿no? Entonces también acompañar ese tipo de decisiones con el mayor de los respetos, ¿no? No somos quien para juzgar. Claro. Hace poco escuchaba un podcast, ¿no? Y decían que tanto, hablaban de una viñeta de Mafalda y decían que tanto los padres como los hijos se gradúan el mismo día, ¿no? En su Claro. relación con ellos mismos. Y me gustaría saber sobre esto, ¿no? Porque, claro, como no hay una serie de instrucciones tampoco a la hora de criar a un hijo o una hija, o cómo les comentas también, o cómo les dices, o cómo les haces llegar cómo es tu trabajo, o de a qué te dedicas exactamente, ¿no? ¿Cómo les transmites eso? ¿Qué es lo primero que les comentas a ellos? Pues lo primero que les digo es que bienvenidos, que vamos a conocernos un poquito, porque conocer también sus circunstancias lleva un tiempo, ¿no? Pues eso, un poco toda su historia de cómo han llegado ahí y entendernos también como que la decisión de ser madre o ser padre ya de por sí es complicada. A veces se llega a la maternidad con una idea muy vicaria, ¿no? Muy aprendida socialmente de lo que tiene que ser la maternidad, de lo que tiene que ser la familia. Y yo les invito a que un poco, algunas personas vienen con haber leído mucho, otras menos formación, pero en cualquier caso que su modelo de maternidad o de paternidad es único,
porque no hay tantos modelos de crianza como familias y como Ujú. personas, ¿no? Entonces vamos a intentar que de todo lo que han vivido, de todo lo que han aprendido o de todo lo que les ha llegado, cuál es su propio modelo de familia, cuál se adapta mejor para ellos, ¿no? Sus ritmos, sus rutinas, y eso es lo importante, ¿no? Que sea algo único y que se adapte a su proyecto de familia. Mame, nos preguntan también por el acompañamiento en el proceso de infertilidad y en Mm. la reproducción asistida, ¿no? Y yo sé que muchas mujeres lo pasan bastante mal por todo esto. Cuéntanos un poco tu experiencia. Bueno, mi experiencia es que en muchos casos, como comentáis, es demoledor, ¿no? Para la familia, ¿no? Y sobre todo para la mujer. Porque, porque no hay que... Y además ahora que cada vez hay más embarazos más tarde, ¿no? La mujer no llegamos a la maternidad más tarde, o los padres también. Y que en torno a un 20% de las parejas tienen problemas de infertilidad, ¿no? Y que y los problemas suelen ser tanto de la madre como del padre. Ujú. Porque parece como que la infertilidad solo se asocia a la madre. Sobre todo porque como la madre es la que tiene que llevarse el mayor peso de la medicación, por decirlo de una forma, tiene que estar pinchándose hormonas, tiene que estar midiendo un montón de historias, ¿no? Parece que el problema es de la madre y no siempre, ¿no? Esto sí me gustaría aclararlo. Ujú. Eh, y luego también, bueno, pues que a veces hay que hacer como un proceso de duelo, ¿no? De que parece que ser madre o ser padre es fácil y no. Hay gente que no le cuesta mucho, pero unos meses mínimos sí suele costar, ¿no? Entonces, esa idea preconcebida de que va a ser fácil y no, pues hay que empezar a desecharla. Y luego que, sobre todo, sí, en el mejor de los casos, que se consiga bueno, una fecundación válida y que dé a un bebé estupendo, pues se han pasado muchas cosas, ¿no? O sea, para recurrir a la reproducción asistida, primero ha tenido que pasar mucho tiempo en el que mes tras mes viene la menstruación, hay como mucho duelo, una gran frustración. Cuando ya se decide iniciar los tratamientos, pues físicamente es un estrés para el cuerpo de la mujer impresionante. Y bueno, pues muchas veces hay varios intentos que son fallidos, ¿no? Con lo cual van añadiendo un malestar y que además en muchos casos se vive en silencio, con lo cual no se comparte el dolor, ¿no? Porque parece como que avergüenza que tengas que recurrir a la reproducción asistida, ¿no? Y cuando ya por fin, después de todo este dolor acumulado y todo este malestar que se va acumulando, se consigue tener un bebé, pues bueno, tener un bebé es muy sacrificado, da muchas satisfacciones, si no nos habríamos extinguido hace miles de años, ¿no? Pero también es un proceso muy, muy difícil y muy estresante, ¿no? Entonces, es como que luego no hay el permiso interno de poderte quejar, de poder exteriorizar el cansancio, porque es algo que has deseado tanto que cómo te vas a poder quejar ahora, ¿no? Mm. Entonces, se va creando ahí una madeja que a veces hay un bueno, pues da problemas a nivel psicológico y emocional la maternidad después de un proceso de reproducción asistida. Yo cuando una pareja viene y me dice que les ayude, que van a iniciar un proceso de reproducción asistida, yo les animo, ¿no? Primero a que busquen ayuda psicológica, que les acompañe y que puedan trabajar un poquito todo esto. Y también que se pongan un plazo o un número de intentos, ¿no? Porque es que al final se entra en una rueda de, no, primero vamos a probar con esta técnica, si no funciona vamos a probar con esta otra, luego no sé qué, luego bodanación, luego no sé cuántos, ¿no? Entonces, bueno, pues se puede entrar en eso, en una espiral muy difícil de salir y cuando se sale con muchísimo daño, ¿no? Hombre, si al final se consigue el bebé, bueno, pues por lo menos es algo que has conseguido, pero no siempre. Y cuando lo has conseguido y se consigue tener un bebé, ya se va arrastrando una gran herida, ¿no? Que también hay que atender. Ujú. Claro, también te quería preguntar por esto porque ocurre, ¿no? En estas situaciones donde ocurren abortos y pues hay que preparar, ¿no? A la persona si quiere embarazarse de nuevo. ¿Cómo es este proceso también? Porque entiendo que también es muy difícil.
Claro, es muy complicado, porque sobre todo porque se habla poco de aborto, Ujú. para empezar, y bueno, y las cifras son importantes, ¿no? Pues no sé si en torno a un 5 o por ciento o algo así, eh, acaba en muerte perinatal, ¿no? Sí, Entonces, no es moco de pavo, ¿vale? Y entonces yo creo que a lo mejor, por ejemplo, las mujeres que a mí me han manifestado que a lo mejor en los cursos de preparación a parto, la matrona o quien haya organizado el curso comenta que esto puede pasar, que no es tan raro, que ¿no? Como que les ayuda también a poder luego poder hablar de ello, ¿no? Porque alguien les ha dado como el permiso explícito de que esto se habla, ¿no? ujú, Pero en general es algo de lo que no se habla. Con lo cual, no es luego fácil poder darle espacio a todo esto. claro. Entonces, lo primero es poder que la mujer hable, porque no es solo, no, como estabas de poco, si estás de poco, ¿no? Como que no tienes derecho a quejarte, no tienes derecho a llorar, ¿no? O bueno, luego hay frases que son demoledoras y que hacen muchísimo daño, ¿no? Pues eso es que eso no venía bien y es lo mejor que ha podido pasar, ¿no? Y a lo mejor tú estás rota de dolor y esas palabras es que te rompen por la mitad, ¿cómo que podía ser lo mejor, ¿no? Eh, bueno, pues todo eso influye, claro, ¿no? El no poder hablar, a veces yo siempre digo, si no sabes qué decir, mejor cállate y simplemente siéntate a un lado, ¿no? Porque para decir cosas que hacen mucho daño, mejor no decirlo, ¿no? Claro, Entonces, bueno, también dar espacio a todo eso. claro. Desde luego, me gusta mucho el cuidado que tienes con las palabras y te quería preguntar sobre estos mitos y expectativas, sobre todo en un mundo en el que las mamás influencer proliferan, las familias Mm, influencer en general. Cuéntame cómo tienes todo esto en cuenta y qué sueles encontrarte. Pues, a ver, yo no sigo, yo procuro no seguir esto porque me pongo muy de Claro, te mala entiendo. leche, ¿no? Pero bueno, desde el principio, bueno, pues hay una cantidad de mitos y expectativas que se fomentan, porque yo siempre digo que lo que vemos en las redes no deja de ser una foto, ¿no? Un fotograma de toda la película. Entonces, evidentemente esas mujeres o esas familias influencers nos van a ofrecer lo mejor de sí mismos, ¿no? Y aparte que al final acaban haciendo un negocio. Mm, La maternidad o su paternidad es un negocio, ¿no? Entonces, las maternidades no suelen ser un negocio, al revés, ¿no? claro. Entonces, eh, esas familias, ¿no? Tienen una tribu detrás que les está ayudando, no sabemos lo que hay, a lo mejor no, pero, pero que al final nuestras propias maternidades y paternidades las vivimos en soledad muchas veces, ¿no? Y además ahora con esta niñofobia social que hay, ¿no? Que los niños estorban en cualquier sitio, que no, que hacen ruido, Ujú, ¿no? Al final ya mucha gente lleva a la maternidad y a la paternidad sin haber visto un niño en su vida. claro, ¿No? claro. Entonces, los modelos que va a recibir, pues si empieza a informarse un poco, va a ser todo este tipo de gente, ¿no? Con unas maternidades idealizadas, los niños super cookies, que no molestan, que no hacen ruido, que siempre hacen fotos de niños durmiendo, ¿no? Ujú. Cuando dicen, luego el mío no duerme nunca, por Dios, ¿no? Entonces, claro, ahí vienen como muchos problemas. Mi hijo, ¿qué le pasa? Soy mala madre. Mi hijo, luego ya ponemos a poner etiquetas de habidas y por haber. Yo me etiqueto también con un tipo de madre no sé qué tipo. Entonces, bueno, pues que no, es muy real todo eso, ¿no? Claro. Entonces, que la maternidad, yo siempre digo que la maternidad duele, huele mal y Mm, cansa, ¿no? mm. Claro, en este proceso, ¿no? Hay mucha invalidación, yo creo, de todo aquello que sea humano, ¿no? Y te quería preguntar por una cosa, porque, claro, se invisibilizan ciertas realidades y también es cierto que existen, pues, interrupciones del embarazo. Mm. ¿Cómo es este proceso de acompañamiento también a la hora de tomar esta decisión? Pues muy duro para todos, Ujú, ¿no? Porque cuando se decide interrumpir un embarazo, sea el motivo que sea, es muy duro, ¿no? Porque no es interrumpir un embarazo, es decir adiós a todo un proyecto de vida.
Ujú. Es decir adiós a una identidad personal, ¿no? Dejas de ser madre y de repente ya quieres ser madre y de repente ya no. Tienes que tomar la decisión sobre una persona o un ente, depende del nivel de embarazo, de algo que está creciendo dentro de ti. Entonces es muy, muy duro, ¿no? Del motivo que sea. Tanto si es provocado como si es espontáneo, ojo, Sí. que parece que aunque tú decidas de interrumpir un embarazo, parece que va a ser una decisión sencilla y para nada. O sea, es Ujú. de las decisiones más difíciles, yo creo que tiene que tomar una mujer en su vida. Y luego enfrentarse en toda la burocracia, que es aberrante lo que tiene que pasar una mujer para interrumpir voluntariamente un embarazo, ya sea por el motivo que sea, insisto, por una malformación, incompatible con la vida, con lo que sea, ¿no? Entonces ya bastante difícil es tomar la decisión como para tener que hacer luego un periplo burocrático, casi rogando a que alguien te haga esa interrupción. Y bueno, pues es muy difícil de acompañar, pero también a la vez muy bonito, ¿no? Muy bonito, a ver, porque es poder como validar todo el dolor, que acompañar a que esa persona, esa mujer, esa pareja puedan llorar, puedan gritar, puedan mostrar su frustración y su enfado por tanta burocracia y por el dolor, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy íntimo. Al final es un acompañamiento muy, muy íntimo también, ¿no? Hmm. Sobre el lugar de las emociones, Mamen, nos preguntan dos cosas, en realidad, sobre cómo el estrés y las emociones pueden afectar al niño o a la niña. Y yo te añado una pregunta en esto, porque a veces se pueden sentir incluso culpables por sentir emociones Mm. que en realidad en ese momento tienen que estar presentes. Entonces, ¿cómo gestionar una situación tan complicada? Pues acompañando mucho, ¿no? También dando importancia. Yo siempre digo que le hablen mucho, ¿no? Que hablen mucho, bueno, tanto si está adentro como si ya ha nacido, porque al final el tono de voz, bueno, yo sí creo que se va pudiendo captar, ¿no? Yo creo que la mujer que no puede manejar su ansiedad, lo que menos necesita es que le culpemos, pero sí que, bueno, poder acompañar. O sea, vale que a lo mejor la ansiedad, el cortisol y demás puede estar afectando, pero, pero es algo que no puede manejar, entonces culpabilizarla no tiene sentido, ¿no? Es acompañarla a decir, bueno, pues sí, vamos a intentar estar lo menos em, nerviosa, vamos a hacer herramientas, técnicas de relajación, o, bueno, o el mindfulness, lo que cada uno considere, pero desde luego nada de culpabilizar. Ujú. Claro, en este primer proceso, ¿no? de vínculo con el bebé, pues a veces pues también existe mucha culpabilidad porque quizás pues en ese momento no sientes lo que tienes que sentir, ¿no? O lo que te dicen que tienes que sentir en este proceso. ¿Cómo es también, ¿no? Este trabajo con la conexión que se hace de la madre o de los padres con el bebé? Bueno, o sea, se hace con mucha relación terapéutica, ¿no? O sea, parte de mi entrenamiento viene de la psicoterapia humanista, que es básicamente, bueno, pues muchas cosas, pero se cuida mucho, mucho, mucho la relación terapéutica, el acompañamiento, la sintonía con la persona que nos pide ayuda. Entonces, se trabaja mucho em, el lenguaje corporal, ¿no? El poder acompañar desde ahí, ¿no? También. Porque si algo es la maternidad y el embarazo son emociones, ¿no? Ujú, Las hormonas, parece un tópico, pero es que es verdad. O sea, yo siempre digo que mis embarazos y mi puerperio es como, yo lo defino como, como una locura transitoria, ¿no? Porque es verdad, o sea, es que como que empiezas a sentir, incluso a pensar de una manera que no lo has hecho nunca. Entonces, de repente te ves teniendo reacciones que dices, pues si esta no, yo jamás hubiera reaccionado así, ¿no? Porque hay un componente muy, muy emocional que a veces escapa a nuestro manejo habitual, ¿no? Entonces, es tener esto presente y también validar que a la persona de que no pasa nada, de que toda esta emocionalidad, toda esta ambivalencia, todo esto
batiburrillo que está sintiendo es totalmente normal, ¿no? Mm. Y poderle dar espacio a que hable y que lo sienta y que lo exteriorice. Mm. Mami, ¿y cómo tenemos en cuenta a la pareja? ¿Cómo trabajas tú? ¿Viene a consulta? ¿Trabaja con otra profesional? ¿De qué manera? Pues depende. O sea, yo trabajo poco pareja pero porque para mí me supone un gran esfuerzo trabajar en pareja, ¿no? Entonces Ujú. yo suelo tener una o dos parejas activas, ¿no? Entonces, hay veces que viene la pareja y hay veces que solo viene la mujer, ¿no? Más que nada porque muchas veces la pareja dice que no va con él o Ya. con ella, Ya. ¿no? Pero en general con él. Es más habitual que no quiera venir, que no va con él, que es cosa de la mujer, que las hormonas, que está Buah. insoportable, que no la aguantan y bueno, pues que está muy apegada al bebé, que no hay opción. Bueno, pues depende, ¿no? Claro. Ya. Sí, sí, es complicado, ¿no? Pero joder, y en esas situaciones, cuando estás viendo tantos inputs de estrés desde el contexto, como te decía antes, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo buscar los factores de protección de alguna manera en esas situaciones? Pues a veces también poniendo nombre, ¿no? Decir, bueno, pues, ¿y qué te parece a ti? ¿Y cómo te sientes tú con esto? ¿Y qué hubieras necesitado? ¿No? Como llevar también un poco a la autorreflexión a esa mujer de, bueno, pues que cómo está reaccionando la pareja. Y a veces también, pues hay que poner nombre, decir, bueno, pues esto que te acaba de decir o esto que acaba de hacer, a mí me parece un poco violento, ¿no? Ujú. O qué te parecería a ti, o sea, si una amiga te dijera que su pareja ha hecho esto o le ha dicho esto, ¿no? Pues como, porque a veces también la historia de cada mujer, bueno, pues hace que se normalicen cosas que no son normales, por decirlo de una forma, o no son saludables. Entonces, bueno, pues poder dar espacio y poner palabras a todo eso. Ujú. Ujú. Me gustaría preguntarte, Mamen, también, ya que hablamos un poco de fisiología, a veces cuando una mujer a lo mejor está en un proceso de fecundación in vitro y tal, y se está pinchando, ¿no? Con todos estos Mm. ciclos, ¿no? Y puede anticipar un poco todo lo que viene, eh, ¿qué podemos tener en cuenta? Pues yo diría que anticipar con la mujer todo esto, ¿no? Es decir, bueno, es normal si te pasa todo esto, es normal esto otro, ¿no? O bueno, si te ves que esto te altera mucho, también consúltalo, a ver si puede ser otro tipo de hormonas, otro tipo de proceso, ¿no? Porque no, sobre todo dar espacio a que pueda hablar de ello, porque al final, como he dicho, esto se vive muy en silencio, ¿no? O sea, Mm. gente que yo he tenido mismamente amigos y amigas que he enterado tiempo después que tuvieron a sus bebés por un proceso de reproducción asistida, ¿no? Pero mientras lo estaban viviendo, no supimos nada, ¿no? Y hay confianza, pero es que como que se vive como con mucha vergüenza, con mucha culpa, algo a esconder. Entonces, animar a que puedan hablar de ello es muy importante. Incluso en consulta, si no tienen con quién más hacerlo, ¿no? El poder dar espacio a que cómo está siendo para ellos o para ellas, qué sentimientos les está generando, por qué lo ocultan, a quién les gustaría podérselo decir, ¿no? Pues poder hablar de todo eso en consulta es muy, muy importante. Ujú. Claro, al final toda esta experiencia es una experiencia muy íntima y privada y en muchas ocasiones pues también se dan casos de violencia obstétrica y Mm. me gustaría saber también, ¿no? ¿Cómo recibes tú esto también en terapia y cómo lo trabajas? Pues, dando espacio, ¿no? Al final es que hay prácticas muy du es como la violencia obstétrica a veces es como los unicornios, ¿no? Como que mucha gente nadie lo cree, ¿no? Sí. Que exista. Y bueno, pues de hecho España me parece que ya lleva por la tercera reconocimiento desde Europa de que ha habido violencia obstétrica, ¿no? Ujú. Em, y a veces yo creo que parte del problema de la violencia obstétrica es que está tan normalizado,
que no se ve como violencia obstétrica. Esto es como la violencia de pareja, ¿no? Antes no existía, era algo íntimo, era algo que no se hablaba, pero o sea, ya estamos dejando de normalizar muchas cosas, ¿no? Que alguien nos increpe por la calle o que alguien nos infantilice, eso también es violencia, ¿no? Alguien que te infantiliza, que te habla mal, que te humilla, que te trata de forma despectiva, eso es violencia también, ¿no? No es solo que te hagan una cesárea mal o que pongan en riesgo tu vida, o sea, es que también estamos normalizando cosas que es que no son normales, que nos Ujú. hablen, ¿no? O sea, a cualquier, el frutero o la frutera nos habla como nos habla mejor un ginecólogo o una ginecóloga y ya a lo mejor ya tendríamos, ya por lo menos dejamos de comprar en esa frutería, Claro. ¿no? Entonces, que nos hablen de una forma infantilizando, mira bonita, o, ¿no? O es que tú lo que tienes que no sé qué, ¿no? O sea, bueno, pues a lo mejor es que tenemos que dejar de normalizar cosas que no son normales, ¿no? Que nos hablen o que nos traten. Y entonces eso es lo primero. Y luego ya hay veces que hay partos muy traumáticos y que dejan secuelas y que a medio o largo plazo dejan las secuelas parecidas a un trastorno, o bueno, parecidas no, es un trastorno de estrés postraumático, Ujú. ¿no? Y que hay que trabajarlo como cualquier trastorno de estrés postraumático. Claro. ¿Y cómo lo trabajas? Claro, ya no solo cuando hay violencia, sino también cuando una persona en general se ve muy impactada por su parto, ¿no? Porque Mm. lo ha pasado muy mal. Pues para empezar, validar, ¿no? O sea, dejar escuchar la narración, acompañarla. El, yo utilizo mucho también el sacarlo fuera de sí, ¿no? Eh, si una amiga te contara esto, ¿a ti qué te parecería? ¿Cómo ha sido? ¿No? Porque a veces ni ellas mismas se permiten validar, ¿no? Vienen como que quieren superar el recuerdo del parto, pero no entienden muy bien, ¿no? Qué ha pasado, ¿no? Entonces poder narrarlo, también enfadarnos con ellas, ¿no? Pues hombre, hay una práctica que está prohibida, pero se sigue haciendo en algunos casos, que es dar, pinchar aloperidol, Sí. que bueno, pues que no tiene nada que ver ahí en el parto, no pinta nada, no ayuda, pero bueno, pues es una forma de que la mujer colabore, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, en el parto muchas veces inyectan cosas en el gotero que nadie sabe qué, ¿no? Mm. Y entonces también como hacer un poquito de psicoeducación. Primero con la mujer, es que ya es que hay veces que no hay nada de control, ¿no? Pues si te han inyectado o incluso estás en una cesárea y te atan las manos para, bueno, pues por comodidad también y por protocolo, ¿no? Para que no puedas quitarte o no puedas reaccionar, ¿no? Eso no deja de ser una intervención mayor. Bueno, pues el poder acompañar también un poco desde ahí, también desde la psicoeducación, ¿no? El también explicar un poquito también cómo funciona el cerebro traumatizado, que ellas a lo mejor no han podido hacer otra cosa, ¿no? Y Ujú. luego, bueno, pues los estándares que se utilizan para el trastorno de estrés postraumático. Yo trabajo mucho también con visualización, ¿no? Ujú. Entonces, poder visualizarse como, porque a veces han vivido muy solas, ¿no? El parto, entonces poder visualizarse que está ahí, acompañando, recibiendo, que como que a sí misma, ¿no? Esa visualización de que esté a sí misma acompañándose, diciéndose aquello que hubiera necesitado que la dijeran. A Ujú. veces también es muy terapéutico, ¿no? Ese volver ahí. Claro. Vemos que todo lo que estás contando es súper necesario de cara a un parto, ¿no? O a la previsión de un parto. ¿Y de qué manera hay alguna forma de que esto esté integrado en la sanidad pública? ¿Existe alguna figura de psicólogo la psicóloga perinatal en este caso? ¿Cómo funciona? Desconozco todos, ¿no? Pero yo Eh, sé que hay algunas comunidades, por ejemplo, en Cataluña, sí, me parece que en el Val d'Hebron hay un equipo de psicología perinatal. En algunas comunidades hay también apoyo, pero es sobre todo para después, ¿no? Del parto. Cuando ya hay a lo mejor más depresión postparto o psicosis puerperal, donde poder acompañar.
En algunos servicios de neonatología también hay psicólogos y psicólogas acompañando cuando hay prematuridad o parto múltiple y los bebés se tienen que quedar en las UCIs. Ahí también creo que hay acompañamientos. O sea, hay servicios que sí cuentan afortunadamente con la figura del psicólogo o psicóloga perinatal, pero Mamen, no es muy habitual, la verdad. Claro. Ya. ¿Y qué hacemos cuando... Bueno, ¿qué hacemos? Yo sé que depende de muchos factores y tal, pero es una situación que a veces se da, ¿no? Y que puede generar mucha impotencia cuando algunas personas, algunas parejas, algunas mamás experimentan arrepentimiento, ¿no? Durante ese primer mes, que además es bastante duro, ¿no? Ese primer mes de crianza. ¿Cómo lo hacemos? Cuéntame, ¿cómo lo haces? O cuéntame de tu Pues experiencia. diciendo que no me extraña, Claro. ¿no? Como normalizando, porque es que al final todo lo que tiene que ver con la maternidad, los cuidados, como es algo femenino, parece que las mujeres tenemos que tragar con todo, con buena cara, ¿no? Como es algo como muy sexista y muy patriarcal, ¿no? El de como, no, la mujer es como, es buena por naturaleza, todo lo hace bien, ¿no? Ha nacido para esto, es algo como, pues mira, pues depende según y cómo, ¿no? O sea, hay maternidades que nos atraviesan, nos vienen o en el mal momento o nos da el cambio hormonal o hay patología psiquiátrica previa que, bueno, pues que te puede volver del revés, ¿no? Y acabar viendo como una gran pesadilla, ¿no? Sobre todo todos estos mitos que se asocia a la maternidad, ver que la maternidad es todo parecido con la realidad, es pura coincidencia, sobre todo el primer mes, los primeros meses diría, pues que muchas mujeres también llegan como, ¿qué está pasando? ¿Hay algo mal en mí? No soy buena madre, esto no merece la pena. Entonces ya como se entra en una espiral, ¿no? Y sobre todo cuando el entorno te está diciendo, hija, pero si esto es maravilloso, pero si es lo que has querido siempre, ¿por qué te quejas? No, pero esto ya pasará, ¿no? Como no hay espacio para todo ese malestar, ¿no? Que se está viviendo, pues entonces pues al final se va haciendo ahí un efecto bola de nieve. Bueno, que al final lo único que llega a la consulta es decir, pues hija mía, si es que es normal, si es que nos ha pasado a todas, ¿no? Claro, sobre esto también, ¿no? Cuando hablas con cualquier persona que haya pasado por un proceso de parto, pues también hay mucha alteración de la imagen corporal, ¿no? Y te quería preguntar Mm. también por esto, porque ¿qué consecuencias tiene para un TCA, ¿no? En la concepción, gestación o en el posparto. Pues puede ser una bomba de relojería, ¿no? Sobre todo eh, porque hay mucho, se pone mucho énfasis en la subida de peso, no se hace una... Yo siempre digo que los grandes tapados del embarazo son la violencia machista y los trastornos alimentarios, ¿no? La violencia machista, por lo que he dicho antes, que suele ser un momento en el que debuta, Sí. y los trastornos alimentarios porque nadie hace no está recogido en la historia, nadie pregunta si has tenido un trastorno alimentario y lo primero que te hacen es pesarte, decirte cuánto has cogido de peso, te echan la bronca porque has cogido mucho peso, ¿no? Entonces, claro, para una persona, o bien que se ha recuperado de un trastorno alimentario, bien que está activo, o bien que está latente y eso ya hace un factor precipitador, pues es un periodo muy complicado, sobre todo en un momento en el que hay una gran vulnerabilidad emocional en la mujer, ¿no? Que todo se vive con mucha intensidad, que todo se puede hacer como hay mayor susceptibilidad, pues es muy complicado, ¿no? Es difícil, sobre todo cuando pues una restricción o una severa en un embarazo, pues puede afectar al bebé, ¿no? En su crecimiento, en un parto prematuro, incluso una muerte perinatal, o un desequilibrio electrolítico, si hay bulimia. Bueno, pues es que estamos hablando de cosas importantes, ¿no? Como para no tener en cuenta. Y sobre todo, algo muy importante también es que en las clínicas de reproducción asistida no se pregunta sobre esto. Entonces, a lo mejor va una mujer porque no tiene menstruación y no se pregunta si es porque hay una restricción o hay una anorexia, Claro. ¿no? Entonces, Claro. bueno, pues es que es importante tenerlo en cuenta y no se suele tener en cuenta. Y sobre tener en cuenta, ¿qué cosas deberíamos tener las psicólogas y los psicólogos que ahora mismo te estamos escuchando
a la hora de formarnos, ¿no? De libros, documentales, series, no sé qué cosas. Cuéntame. Bueno, a mí me gusta mucho varias formaciones, ¿no? Como lugares de referencia donde poder acudir para poder, bueno, informarnos, ¿no? Un poquito sobre la psicología perinatal. Entonces, a mí está la Sociedad Marcé, que es la sociedad española, Sociedad Marcé Española para la Salud Mental Perinatal. Ahí viene muchísima información. Luego también está el Instituto de Salud Mental Perinatal con Ivonne Olza. Ujú. Luego está también la Asociación para la Salud Mental Infantil desde la gestación, ASMI, que se llama. Y luego en Simática también hay un curso de psicología perinatal, ¿no? Así es como una forma de ir introduciendo, recogiendo información, y luego, bueno, pues en alguno de estos lugares también tienen formaciones que me parecen como, bueno, una forma muy buena de acudir. Luego creo que también en la Universidad Complutense ya hay una información, no sé, posgrado, no sé si tiene máster o experto, de lactancia también. Y bueno, pues yo creo que afortunadamente cada vez hay más información, ¿no? A la que poder acudir, ¿no? Antes, bueno, pues era como más artesanal todo, ¿no? Ir buscando, ¿no? Yo, por ejemplo, en el Centro Terapéutico Gaztambide 17, donde trabajo presencialmente en Madrid, pues ya llevamos trabajando el proyecto Luna desde el 2007, ¿no? Ahí Wow. trabajando con familias, y ha sido un poco, pues también desde la experiencia de las terapeutas como madre, que fue como pues recoger un poco toda esa experiencia que habíamos vivido cada una, irnos formando, pues desde formaciones, ya te digo, muy autodidactas, y irlas poniendo en marcha, ir acompañando familias y crecer y aprender mucho también de las familias que hemos acompañado, ¿no? De lo que nos hemos podido encontrar, y luego, bueno, pues cada una también viendo, acompañando, ¿no? Ujú. Y nuestras propias formaciones también y Qué bien. supervisiones. Y, bueno, unas últimas recomendaciones para la gente que se esté planteando este campo de la psicología. Pues ya te digo que las formaciones estas que Ujú. los lugares estos que he nombrado, y luego, bueno, pues si ya hay personas que, bueno, pues que ya son madres o padres, pues les diría que se afilien a Criar con Sentido Común, que es un Ujú. proyecto, bueno, a mí me parece fantástico, no porque yo forme parte de él, que también, sino porque me parece que es un lugar, una plataforma en la que hay profesionales, pero sobre todo hay algo muy bonito que se llama La Tribu, que es, bueno, pues un poco lo que me comentabais que vais a poner en marcha vosotros, Mm. como una especie de Facebook en el que la gente, las madres, las familias se apoyan unas a otras, ¿no? Se dan calorcitos, se dan consejos y nos pueden preguntar también a profesionales, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, el crear tribu, el ir leyendo con curiosidad, eh, eh, bueno, pues libros, ¿no? De psicología perinatal, que ya afortunadamente cada vez hay más, interesándose por, bueno, hay una película que se llama Tully, Ujú. de Charlize Theron, muy buena, que narra, bueno, es que no quiero hacer spoilers, ¿no? Pero narra muy bien una patología que hay en el puerperio, y bueno, pues para empezar un poquito por ahí, ¿no? Muy bien. Qué bueno que existan ya tantos recursos, ¿no? Y que también tengáis este espacio para todas las personas que estén en esta etapa de la vida. Y, Mamen, si alguien se queda con alguna duda, quiere consultarte algo, ¿dónde te pueden localizar a ti? Bueno, pues me pueden localizar en el centro terapéutico Gaztambide 17, ahí de forma presencial. Luego, pues estoy en Instagram, @mamapsicóloga, Ujú. en Twitter también, mamá-psicóloga, y también en Facebook, Mamen Bueno. Y bueno, pues a través del correo electrónico, a través de las redes sociales, bueno, pues me pueden contactar, ¿no? Si tienen alguna duda o más información sobre
algún libro, algún recurso pues, más específico, pues también me pueden preguntar por ahí. Genial, pues dejaremos todos tus datos en nuestra web para que la gente te tenga a un solo clic. Y Mamen, muchas gracias por este ratito. Pues gracias a vosotros por invitarme y por dar espacio a hablar de esta especialidad de la psicología tan necesaria, ¿no? Porque yo creo que al final no deja de ser un factor de prevención también de salud mental, ¿no? Trabajar en psicología perinatal es entender que es un trabajo preventivo, ¿no? Para el buen desarrollo del bebé y la familia de ese bebé, ¿no? Y que hay que reivindicar, ¿no? La importancia de los cuidados como sostén del bienestar social, ¿no? Y que invertir en los cuidados de las madres y sus hijos es casi un bien social. Totalmente. ¿No? Sí. No lo que ocurre ahora, ¿no? Que están relegados o estamos relegados a un segundo, tercer, cuarto plano y denostados al estar muy alejados del tejido productivo, ¿no? Entonces, bueno, ahí va, queda un poquito reivindicativo. Perfecto, mami. Perfecto, pero yo creo que es necesario. Genial, no se me ocurre mejor forma de terminar, así que muchísimas gracias, Mamen, por estar aquí hoy con nosotros y muchas gracias a ti que estás escuchando este episodio. Si te ha gustado, recuerda suscribirte porque la semana que viene tendremos por aquí a Alejandro Román Masé, que hablaremos de las alternativas transdiagnósticas a los modelos tradicionales. Y si te ha gustado también, pues suscríbete a nuestra web en psicoflix.com. Y nada, no me enrollo mucho más, que nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. Hasta luego. Hasta luego.